Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Belén Carmona, fundadora de Karma Consulting. ¿Cómo estás, Belén? Muy buena tarde, noche, en el momento que nos oiga. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, y nada, agradecida y encantada de estar aquí contigo. Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Belén, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que haces, no sé si nos puedes contar un poquito más. Claro, pues básicamente a lo que me dedico es a ayudar a pequeñas empresas, desde autónomos a empresas que empiezan a crear sus propios equipos, ayudarles en ese desarrollo y acompañarles en todo lo que es mentalidad y estrategia. Les ayudamos desde la idea y el concepto básico del negocio, cómo proyectarlo hacia adelante y por supuesto acompañarles en ese paso a paso que muchas veces tiende a perderse. Perfecto. Cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegaste a este mundo de la consultoría? Pues yo caí un poco, fue como un as que yo me saqué de la manga. La verdad es que a mí una de las cosas que me ha costado muchísimo es convencerme a mí misma de que lo que estoy haciendo resulta y que realmente pues lo estoy logrando, ¿no? Porque no vengo de una consultora, no vengo del mundo de la alta dirección, como muchas veces se suele ver, ¿no? En mi negocio. Sin embargo, la idea de modelo de negocio que yo tengo es la idea de modelo de negocio que se venden en todas las consultoras y que se ven en todos los consultores. Entonces, básicamente fue un conjunto de la trayectoria profesional que yo tenía, junto con la formación que yo tenía y mi idea de querer dar lo máximo, me llevó a crear una especie, un modelo de consultoría propio. Fue muy complicado al principio porque esto para venderlo y alcanzar mis primeros clientes fue muy complicado al principio, pero bueno, al final con la práctica y con el día a día, pues viendo, evidentemente viendo que, aunque con mis propias dudas, viendo cómo el modelo funcionaba y cómo se iba dando, pues, pues nada, ya así Perfecto, fue. perfecto. Oye, Belén, dijiste una palabra que me llama la atención porque creo que pasan por ella muchos consultores, sobre todo los que apenas están empezando, que es me tuve que convencer. Eh, entonces yo te quería preguntar, uno, ¿cómo se vence el síndrome del impostor cuando estás empezando como consultor? Y dos, del otro lado, ¿cómo, o sea, porque por ejemplo, si estás en una consultora tipo las Big Four, pues tienes todo un aval y una infraestructura atrás, ¿no? Pero uno que está de independiente que tiene que eh, pues digamos que conseguir el cliente aunque no tenga ese aval histórico. Eh, Cuéntanos un poquito de las dos partes. Uno, ¿cómo venciste ese síndrome del impostor o cómo se vence? Y dos, ¿cómo se genera esa misma confianza no solo en ti, sino en el cliente? El síndrome del impostor es algo con lo que yo he convivido a lo largo de toda mi vida. Yo saqué dos carreras en la universidad, yo soy abogada y contable, y terminando la universidad me consideraba que no sabía absolutamente nada, a pesar de que soy una de las personas que estudia muchísimo. Me puedes preguntar de cualquier cosa y te puedo responder con propiedad, y aún así empecé a darme cuenta, conversando con personas, que yo misma no creía nada en mí y que yo misma, cuanto más sabía, menos confianza tenía en mí y en lo que sabía. Entonces, el síndrome del impostor es algo con lo que he lidiado durante toda la vida. ¿Cómo se supera? Pues yo considero que es enfrentándolo. Al final, es un poco eso. Yo lo explico como convencerte a ti misma, y fue el hecho de, pues si ahora mismo no tengo esa seguridad, como que al principio hay que autoimponérsela.
Y hay una frase una entrevista pequeñita que le hacen a Rihanna, que cuando le dicen, cuando no tiene seguridad en ti misma, ella dice pretende. Cuando a veces cuando no lo tienes, muchas veces tienes como, y en las redes sociales también se ve mucho crearte de ese personaje. Entonces te revistes de ese personaje y lanzas tu mensaje. Y cuando realmente te vas viendo la validación fuera, pues al final, quiera o no, esa validación externa termina reafirmando lo que tú ya sabes, lo que tú estás trabajando. Y poco a poco, pues eso va calando en ti, en tu psique y en la confianza que tú tienes en ti mismo, aunque no debería de ser una validación externa y debería ser un trabajo propio, pero la verdad es que es una suma de los dos. Perfecto. Oye, Belén, y por ejemplo, yo sé que tú defines parte de lo que haces como que haces estrategias a la medida para las Ujú. empresas. Yo te quería preguntar, ¿cómo defines exactamente una estrategia verdaderamente a la medida? Es que la cuestión es que casi toda estrategia tiene que ser a la medida o debería de ser a la medida. Lo que pasa es que en el mundo de Internet solemos encontrarnos muchas formaciones, cursos o packs que son estandarizados, que donde te dan no es en sí una estrategia, sino te enseñan más bien tácticas a la hora de trabajar en mercado o a la hora de posicionarte, pero no están diseñando una estrategia. Una estrategia tiene que ser algo identitario, o sea, parte por definir y potenciar la identidad, ya sea personal o corporativa de la marca, ¿no? Entonces, empezamos por algo muy complejo, que es quién eres, qué quieres ser, porque igual no están en sintonía y no son la misma cosa, cuáles son tus valores, cuáles son las banderas con las que tú sales a venderte al mercado. Porque luego esa identidad es la que va a conectar con la identidad de tu público objetivo y eso es lo que va a hacer que realmente tenga relevancia o no la marca. Entonces eso es algo incluso muy profundo que o se hace personal o se hace individual o prácticamente no se hace. Aunque a la hora de venderse sí que se suele hablar mucho de estrategia, pero la realidad es que no es una estrategia como tal, sino más bien tácticas. Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿qué errores comunes cometen las empresas al diseñar su estrategia y ejecutar la táctica y cómo los corriges? Uno de los errores más comunes es entrar en incoherencia, porque cuando somos pequeñitos solemos controlar gran parte de nuestro negocio. En el momento en que empezamos a incorporar a personas a nuestro equipo, al final la identidad corporativa como tal, la identidad es un organismo vivo. Entonces va moldeándose conforme va entrando gente y personas del equipo. Entonces tenemos que ver muy bien ese proceso de selección y que esa identidad no salga de lo que nosotros queremos o que no entre en incoherencias. Entonces, ¿qué es lo más usual que se suelen dar? Incoherencias de marca. Detectamos muchas veces como empresas que se venden como, mm, bueno, lo más típico a lo mejor, ¿no? Es una empresa familiar, es una empresa cercana, pero que a la hora, por ejemplo, de tratar a incluso trabajadores, pues no se toman en cuenta sus circunstancias personales o vemos cómo las políticas de recursos humanos, las políticas de equipo, no tienen esa familiaridad de la que alardean muchas veces. O a la hora de tratar al cliente no se le trata como una familia o no se le trata como alguien muy cercano y muchas veces se les pone un robot para contestarle o son pequeñas incoherencias en las que vamos entrando prácticamente sin darnos cuenta porque son muchas cosas las que un empresario tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar un negocio, pero que están ahí, que el público que está cada vez más, cada vez con más exigencia y cada vez con un nivel de mínimos más alto,
el público lo detecta rápidamente y eso conlleva que la marca se desautorice en redes sociales, pierda credibilidad y por tanto pierda el nivel de ventas. Eh, Oye, Belén, y por ejemplo, se habla mucho de que cuando una empresa está más grande, más establecida y crea, pues tiene una base que pues le ayuda a tener un sostén, pero que también limita temas de innovación por procedimientos internos. Yo te quería preguntar, con las empresas nuevas, ¿qué barreras estructurales crees que, a pesar de que son nuevas, aún frenan el crecimiento, la innovación o la consolidación de las mismas? Yo creo que como en todo, las principales barreras son a nivel de mentalidad. Venimos y queremos crear empresas innovadoras, pero muchas veces con una mentalidad de lo que se venía haciendo y de lo que ha resultado como efectivo. Y sobre todo ahí juega mucho el nivel de riesgo que el empresario quiera o esté dispuesto a alcanzar o su capacidad como para flexibilizarlo todo. Mm, Partiendo de eso, del tema de mentalidad, luego en la práctica, el hecho de considerar que una estructura como puede ser de equipo y contratar el equipo con todas las garantías mm, pueda ser algo eh, lo que necesita la empresa, no siempre suele ser lo que necesita la empresa. Entonces, hay mucho recelo todavía, que creo que todavía hay mucho por explotar del tema de freelance y emprendedores. Em, Se tiende mucho a contratar fijo porque se considera que así el empleado está más comprometido, pero no es algo de su contrato ni es algo, es más a nivel de cualidad de la persona y de circunstancias también de la persona, porque hay emprendedores que no quieren un contrato fijo y hay empresas y hay personas que sí que quieren un contrato fijo. Entonces depende mucho de la persona a la que se vaya a contratar, cuáles son sus intereses, cuáles son sus requisitos y qué es lo que necesita para poder desarrollar el trabajo correctamente. Entonces, muchas veces el empresario quiere imponer un poco su modelo, considerando que es la mejor forma o es lo que todo el mundo quiere, porque es mucho más fácil, obviamente, que atender a cada caso individual. Entonces, y además que en muchas ocasiones no se tiene el tiempo y sobre todo el tiempo suficiente como para dedicarle a cada empleado y ver exactamente qué es lo que quiere. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Perfecto. Oye, Belén, y por ejemplo, ¿qué papel juega la tecnología en el diseño de estrategias hoy? Porque oigo mucho que nada más dicen, vamos a meter, no sé, inteligencia artificial en esto o en aquello. Eh, pero realmente, ¿qué papel debería jugar la tecnología en el uso a uso y en la operación de una empresa? Para mí tiene que jugar un papel clave y es porque la realidad es que la capacidad exponencial que tiene la tecnología no la tienen un equipo humano. Y eso es así. ¿Qué es lo que suele pasar? Que la inversión en muchas ocasiones, aunque ahora mismo está siendo y está siendo moderada, hay ya tecnologías que ya están elevando su costo, pero como son iniciales y demás, todavía tienen un precio bajo y mucho por explotar. Sin embargo, también se cae en muchísimos errores y muchísimos fallos, que es lo que sufren los early adopters, ¿no? Que son los primeros que entran a usar esa nueva tecnología, son los primeros que sufren
como esa prueba y error de comienzo. Pero también el riesgo que soportan es mucho más alto, pero también la capacidad de ganancia que tienen es también mucho más alta. Entonces, ahí es una cuestión mucho de equilibrio, de ir valorando, de conocer muy bien tu sector, de conocer muy bien cuáles son las tecnologías que se están aplicando, que se están utilizando y de tener la capacidad de mirar al vecino. Entonces, esto es algo que muchas empresas no, no suelen conseguir. El hecho de estar analizando la competencia y consideran que es comparativa cuando en realidad no es compararse, sino estar al tanto, un poco estar en conocimiento de cuáles son las circunstancias del vecino, qué puedo yo aplicar o qué puedo pivotar yo o qué me puede servir a mí y qué no. Pero la Perfecto. tecnología, desde luego, juega un papel clave. Oye, y por ejemplo, con una estrategia, eh, ¿cuándo sabemos o cómo saber si la estrategia nada más necesita más tiempo o si nada más, o si nada más, a ver, a ver, deja, Alfredo, ayúdame quitando esto, lo voy a explicar, a preguntar de otra forma. 3, 2, 1. Eh, Oye, Belén, y por ejemplo, ¿cómo sabes que la estrategia nada más necesita más tiempo para gestionarse y no nada más estás perdiendo tiempo por insistir en una estrategia que no va a tener resultados? Porque al final del día uno planea las cosas, este, pero si no hay resultados, pues, pues no funciona. Pero de nuevo, hay estrategias que necesitan más tiempo y hay estrategias que simplemente no van a funcionar por más que uno insista en ellas. Totalmente. Al final es muy buena pregunta y muy difícil de responder porque tendría que entrar en cada caso. La realidad o como nosotros lo planteamos es desde el primer momento nos planteamos los márgenes en los que vamos a implementar una idea, los hitos que queremos alcanzar y a partir de ahí vamos evaluando cómo ha ido el progreso de esa. Por eso la consultoría no es algo de te diseño la estrategia y ya, sino que hay una especie de un acompañamiento completo con el empresario donde vamos viendo si esos hitos se están alcanzando o no. Es algo muy difícil de definir porque muchas veces son conceptual, muchas veces hemos alargado procesos que habíamos dicho que no, hemos acortado procesos y hemos desistido de estrategias que habíamos dicho que sí. Al final el camino se hace caminando y depende mucho de, incluso te diría, de las propias sensaciones del equipo, de la propia visión del empresario. El empresario tiende a cambiar de opinión. Pues yo te diría que tengo empresarios cada 5 minutos, o sea, cada uno tiene sus propios ritmos, tiene su propia idea y visión de las cosas. Y nosotros lo que vamos haciendo es intentar acompañarle en ese proceso y sobre todo con datos, que es un poco lo que suele faltar, acompañarle y fundamentar esas ideas o esas opiniones con datos para realmente que la toma de decisiones se haga lo más formada posible, no sea algo solamente a nivel intuitivo que como se suele, se suele hacer. Oye, por ejemplo, en esta parte de datos, ¿qué pasa cuando el dato dice este puesto es innecesario, pero luego la intuición o la experiencia, lo que sea, muestra que pues a lo mejor el puesto no era tan necesario, pero la persona que estaba ahí ayudaba un poquito a todos y realmente resultaba que era la más importante por moral o lo que sea? ¿Qué pasa cuando chocan esas dos cosas? O no Bueno, chocan. ahí realmente no, si la persona tiene una actitud, tiene unos valores que casan perfectamente con la empresa, nosotros catalogamos que a la hora del empleado tenemos distintas categorías de empleado y un empleado que tiene una actitud que
casa completamente con la identidad corporativa de la empresa, no se va a dejar escapar. Entonces, si los datos de productividad, por ejemplo, o si las funciones en las que está desarrollando no son las más necesarias para la empresa, pues lo que se hace es hablar con ese empleado o empleada, desarrollar un trabajo donde sea mucho más productivo para la empresa. Siempre intentamos que todo se haga con la mayor transparencia posible, haciendo sobre todo, que es una cosa que creo que se ha penalizado mucho. Las grandes empresas suelen desconectarse mucho de lo que es el día a día del empleado, y eso lleva muchas veces a baja productividad, y que se desnote mucho la idea del empleado, ¿no? Simplemente por el hecho de que el empleado se desconecta de cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es el camino que tengo, cuál es la bandera y cuál es la lucha por la que tengo que luchar, para la redundancia, de cada día, ¿no? Entonces, hablando con el empleado y haciendo modificaciones en su trabajo, en lo que puede y no puede hacer, y mejorando cómo es la productividad y cómo es lo que le aporta a la empresa, pues tiene fácil solución. Creo que es más complicado el perfil de un empleado que cumple con su productividad, pero que a nivel identitario no cumple con los valores y la actitud, el ambiente laboral que se quiere generar en la empresa. Eso es mucho más complicado. Perfecto. Oye, Belén, y por ejemplo, ¿cómo adaptas tu trabajo estratégico a contextos de culturas empresariales distintos? No he tenido choque cultural por ahora, en nada. La realidad es que yo me considero una persona bastante flexible, a nivel de mentalidad soy bastante flexible, y tampoco trabajo con países o culturas diferentes a la mía. Entonces son todos hispanohablantes, y no he tenido, a nivel cultural, no he tenido choques. Sí que a lo mejor de opiniones en cuanto al, al cómo desarrollar una idea, o al si implementar o no una idea. Pero al final, cada empresario, el dueño del negocio, desde luego, son ellos los que van a sufrir o a tener esos beneficios. Entonces, al final, mi parte simplemente es la de hacer el análisis. Siempre un poco yo me pongo como la mala de la película, y no me importa ser, siempre lo digo, que no me importa ser la mala, la bruja, la tal, porque mi función siempre es buscarle el lado y el contrapeso, hacer de contrapeso. Entonces, para un empresario que es muy idealista, yo siempre voy a ser muy racional, y para un empresario que es muy racional, muy de números, yo siempre voy a ser la idealista. Entonces, un poco mi función es hacer de contrapeso. Y nada, acompañarle en cualquier cosa que quiera. Esté o no, yo después que tenga yo mi opinión, yo la voy a dar, por supuesto, con educación y con respeto, siempre voy a dar mi opinión, pero al final los que tienen las riendas y los que, para bien o para mal, soportan las consecuencias son ellos. Perfecto. Oye, Belén, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Pues mis tres sí, desde luego, serían la constancia, el trabajo duro y el autocuidado. En el sector, tanto de emprendedores como en el sector empresarial, se suelen poner muy por delante las prioridades del negocio, las prioridades incluso de los equipos,
antes incluso que el autocuidado y que las necesidades personales de cada uno. Y creo que cuidarse a uno mismo es fundamental para nosotros tener la cabeza lo suficientemente buena y poder tomar las decisiones correctas que necesitamos tomar. Y tres no, pues sería no desistir, no compararse. Y para un emprendedor yo diría que hay que tomarse en serio o sea, que si realmente quiere dedicarse a ello, se lo tiene que tomar como si fuera un trabajo, no como un hobby, no como, aunque a pesar de que muchos negocios se han desarrollado de hobbies, se han tomado esos hobbies como si fueran un trabajo. Entonces hay que tomarse el emprendimiento en serio para poder realmente desarrollarlo, porque si no, lo único que vas a crear es un hobby que te va a ocupar mucho y al que le vas a dedicar mucho, pero, pero no vas a sacar más de ahí. Oye, Belén, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, a lo mejor contratar tus servicios o lo que pudiera surgir, ¿cómo puede encontrarte en redes? Pues me encuentran en LinkedIn como Belén Carmona Martín. Me encuentran en Instagram como Karma Consulting, guión bajo Karma Consulting. Y también tenemos una página de Facebook que es Karma Consulting. Y bueno, en nuestra página web www.karmaconsulting.es. Y ahí. Perfecto. Bueno, Belén, oye, nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Genial. Muchas gracias, Sebastián.